Buenos días, 8:01 de la mañana y ahora en Abre los Ojos tenemos el gusto de volver a encontrarnos con nuestra querida Pilar Sordo, que ha venido en vivo esta mañana. ¿Cómo estás, Pilar? Gracias por venir. Bien, Beto, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación y a tu disposición, como siempre, como la otra vez también. Bueno, vienes a presentar una conferencia titulada No quiero crecer, como el último libro, y que tiene que ver, por supuesto, con los hijos adolescentes, los hijos jóvenes, todos los papás que tienen en casa chicos entre 9 y 18 años. Hasta 30 hasta 30. La investigación está hasta los 30. Cuando ya no hayan cómo echarlos. Latina, la adolescencia dura bastante. Sí, ¿no? Hasta cuando hayan cómo echarlo también les sirve la investigación. Okay. Y bueno, todos creo que van a aprender muchísimo del libro y espero de esta conversación también. Comencemos, Pilar, por definir adolescencia, porque ahí solamente en el término hay una serie de confusiones. Mucha gente piensa que la adolescencia tiene que ver ya con el pleno desarrollo sexual, ¿no? Y si tú preguntas a qué edad uno es adolescente, te van a decir 13, 15, 16. Sí, es relativo. La verdad que la adolescencia comienza con la pubertad. La pubertad es el despertar físico de hombres y de mujeres. En el caso de las mujeres tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, con el inicio de la menstruación, y en el caso de los hombres más o menos con la primera polución nocturna y con también el aparecimiento de sus caracteres sexuales secundarios. Eso daría inicio. Sería bueno definir polución nocturna porque no necesariamente la gente comprende. Polución suena a contaminación ambiental. No, tiene que ver con eso. Se refiere a la primera eyaculación nocturna que se produce en los chicos varones. Bueno, y desde ahí ¿Puede fijar edades aprox? Mira, es relativo porque además hoy día todo ha ido adelantándose aproximadamente 2 años. Lo que antes pasaba a los 13, hoy día pasa a los 11. Lo que pasaba a los 11 hoy día pasa a los 9. Por lo tanto, se ha ido adelantando. ¿Culturalmente dices? ¿O físicamente físicamente también? ¿Sí? Las menstruaciones comienzan antes. Estamos todos muy apurados. Sí, y además yo creo que la alimentación y todo eso ha ido influyendo en ciertos cambios en la evolución que hace que este proceso se desencadene de forma distinta y más anticipada. Bueno, y eso desencadena el proceso de la adolescencia, que es como que necesita cumplirse como con varias etapas para poder decir que uno la pasó, entre otras consolidar la identidad sexual, tener algún tipo de elección vocacional, establecer o reforzar cuáles son los vínculos afectivos más básicos que un ser humano puede llegar a formar, familia, pareja, etcétera. Y cuando esa etapa está relativamente resuelta, se han ido respondiendo esas preguntas, uno pudiera decir que pasa a ser adulto joven y ya la adolescencia está cerrada, digamos. Ahora, el transitar por la adolescencia involucra crisis de identidad, cambios de personalidad, introversión muchas veces, dificultad en la comunicación hacia los adultos, mucha ligazón o afiatamiento a la formación de los pares o grupos de sus iguales como necesidad de identificación, entre otras cosas. ¿Podríamos establecer una serie de características generales de los adolescentes hoy? Porque, a ver, les ha tocado una época particularmente fácil. Tu adolescencia, mi adolescencia, no era tan cómoda ni tan acolchada como la que viven hoy. ¿No? Entonces, el día de hoy, el adolescente básicamente es un ser que está todo el día con los auriculares puestos, escuchando música del MP3 o del iPod o de lo que sea, conectado a una pantalla, que tiene 7.554 amigos en Facebook y probablemente 30.000 canciones para escoger. Que no alcanza a escuchar. Con unos menúes en la vida absolutamente absurdos. Absolutamente. ¿No? Sí. Es más o menos así como tú los caracterizas. Yo diría que las características en general de tu adolescencia, de la mía y de los de hoy, son las mismas con los matices que acabas de mencionar. Yo creo que buscan las mismas cosas que buscabas tú o que buscaba yo en el proceso. El tema es que las formas o las vías que tienen para poder resolverlas pasan hoy por la tecnología, pasan hoy por este efecto reality de la vida, digamos, por el mostrarlo todo, por el hacer todo evidente, por el no rescate del pudor o de la sensación de intimidad que se difuminó en no entender por qué tengo que estar avisando por Twitter que entré al baño o mostrando una foto
conmigo de ropa interior cuando estoy con mi novio, porque me importa exponer de alguna manera eso, porque eso me hace formar parte de una red que me hace sentir que soy validado o importante de alguna manera. Entonces, evidentemente todo este alineo de la tecnología cambia un poco la forma en que ellos se comunican, Cambia peligrosamente bastante, a mi juicio. Yo creo que la tecnología no es solamente que los niños tienen unos juguetes más sofisticados, que no. sino que los transforma a ellos. Sí, cambia el sistema operativo de la cabeza. Es como otro disco duro, hablándolo en términos computacionales, porque de hecho a mí me impresiona y me preocupa además la dificultad que tienen nuestros adolescentes para hablar, porque no hablan. Todo lo para no hablar de teclean. escribir. Claro, o sea, exactamente. O sea, la sensación de estar permanentemente escribiendo todo sin verbalizar absolutamente nada, donde escriben jajaja sin reírse, Claro. donde los emoticones son los que expresan las emociones Y el uso no de la los X rostros. reemplaza la che. No, o sea, además de las faltas de ortografía donde todos los profesores de lenguaje se pueden asesinar. Pero con los ellos intentos que han creen hecho. que es así, ¿no? Al final terminan creyendo Que que se chévere escribe. se escribe XBR. Sí, por supuesto, y el bien es B larga N y así sucesivamente, digamos. Pero no, la tecnología además aísla más a este nuevo adolescente. Absolutamente, Lo vuelve lo una deja más especie solo. dentro de una burbuja de comodidad en la que, Ficticia, además. claro, en la que se imagina que tiene amigos, se imagina que tiene Exactamente. cosas que no existen. Sí, como tú decías, tienen la sensación de que porque tienen 50 contactos en Facebook tienen 50 amigos, digamos, y evidentemente eso no es cierto. Hay una pérdida incluso del juicio de realidad, donde ellos virtualmente se sienten muy acompañados mientras están con la máquina, y apagando la máquina la sensación de soledad es abismante porque no logran conectarse con la gente real, no saludan a los papás, si uno llega a la casa están ellos con la computadora y ni se paran, digamos, o sea, es como hola, y siguen mirando la pantalla sin ni siquiera tener el gesto de pararse o saludar. Tienes suerte que te dicen hola todavía. Sí, el otro día con mi hijo que mi hijo tiene 21 años, y tuvimos una discusión porque siempre él se para a saludarme y me encuentra cuando yo voy entrando a la casa, pero ese día no se paró, entonces me dice hola, entonces me dice, ay mamá, es que estaba estudiando, le digo, pero te tienes que parar, o sea, no puedes mirarme 2 segundos después de no haber estado conmigo en un día entero, y eso es como una batalla permanente que los papás tenemos que hacer, y ahí donde yo siento que los límites y el concepto de autoridad se nos escapó. Esa parte me interesa porque tú rescatas la importancia del concepto de la mamá aguafiestas, de la mamá vigilante, claro, y que arruina la diversión. Absolutamente. ¿No? Esa soy yo. Yes. Los papás no tienen que ser entertainers. No, claro, ni agencias de viaje tampoco, porque también se transforman en eso los fines de semana para ver dónde llevan a los niños a entretenerse. No, yo creo que los terminan castrando porque no saben hacer nada, ¿no? No saben jugar. No se saben aburrir. Tienes que llevarlos a Kentucky, que les pinten la carita y les bailen y Barney les haga piruetas. El cumpleaños se les hace desde afuera. Esta cosa como del aburrimiento que está asociada como a la depresión, como que mi hijo aburrido es un hijo deprimido, entonces tiene que estar permanentemente entretenido. Divertido. Y arriba de la pelota todo el rato. Al final genera poca creatividad porque el aburrimiento es la madre de la creatividad. Yo los mejores juegos de niña la inventé de aburrida. Y yo me acuerdo que iba donde mi mamá y le decía estoy aburrida y me dice, ¿y a mí qué? O sea, soluciona tu problema, linda. O sea, no había nada más que hacer que intentar salir del aburrimiento uno, y eso genera que haya un temple de búsqueda interior donde ellos hagan cosas distintas. Pero, porque además yo creo que hay que ser bien honestos, yo creo que a los papás nos quedó súper cómodo que ellos estén como cableados a estas cositas, claro, porque no joden, porque no molestan, porque claro, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y además parece que estamos todos entretenidos, digamos, parece. Ocupados. Da la sensación de que no me puedo meter ahí, de que etcétera. Y es gracioso porque antes decían la televisión es la verdadera madre o la verdadera maestra. Ya no es la televisión, ahora es el computador. Yo también creo que lo reemplazó. Yo diría que hay una pelea entre estos 3 alternativas de Dios, digamos, entre el celular, el computador y el televisor, que es como la Santísima Trinidad. Objetivamente tiende a generar esta dependencia alternativa con estas 3 cosas que sacaron los altares de las casas y que objetivamente, si tú entras a una casa, lo que se escucha son las voces de las televisiones o de las radios, claro, o de otras cosas, no de la gente que vive ahí. Tampoco le echemos la culpa a Steve Jobs, en realidad. En realidad, pero sí, nosotros mismos con nuestra paranoia de que no salgan a la calle, que les va a pasar algo, los van a atropellar, los van a secuestrar, les va a pasar cosas horribles, terminan encerrados en el cuarto todo el
el día como Sí, idiotas. Absolutamente. Y por supuesto que la tecnología es una herramienta maravillosa y que sirve para cientos de cosas, pero el cómo se usa, cómo se administra, cómo desde la voluntad aprendemos a aplicarla, creo que es algo que tenemos que trabajar los adultos en el enfocar a los hijos a aplicarla de buena forma, porque nadie... Uno compró un computador o compró un televisor, lo enchufamos, lo conectamos y nos fuimos. No hay una educación de cuánto tiempo un chico tiene que estar frente a una pantalla en el día, qué consecuencias tiene. Y hay estudios que prueban que un chico expuesto demasiado tiempo se vuelve más agresivo, más ansioso, tiene más problemas con los hermanos, le cuesta mucho más obedecer. Entonces hay que saber regular el tiempo de las pantallas. No es llegar y prender máquinas e irnos y dejarlos ahí como al cuidado de esa nana virtual, digamos. Y además hay una contradicción interesante, Pilar, porque a veces ustedes los padres no saben qué están haciendo sus hijos, no saben con quién están hablando, pero de pronto el niño o la niña se come un helado, le toma una foto, lo pone en Twitter y todos sabemos a nivel planetario que tu hijo está comiendo ese helado, ¿no? Menos tú, que tú no tienes Twitter. Entonces... Absolutamente, es absurdo. Y también existe la sensación de que yo lo escucho mucho en los papás decir, no, pero ¿cómo yo me voy a meter a ver la página de Facebook de mi hijo? Porque eso es invadirle la privacidad. Te digo, ¿qué hay que ver privacidad? ¿Qué privacidad? Si son 5.000 idiotas, pueden entrar en esa página. Dentro de esos 5.000 idiotas está la madre, digamos, o sea, pero seguro. Entonces, da lo mismo, invade, porque además con eso vigilas, con eso controlas. Yo me acuerdo haber tenido una discusión con mi hijo hace un par de años atrás, donde le supliqué que bajara, eliminar una foto que había puesto con la novia donde se estaban dando un beso. Y yo le digo, ¿por qué todo el mundo tiene que ver cómo besas a tu novio y tu novia tiene que estar eso en la plataforma? No, y me costó mucho que entendiera que efectivamente había un cuidado de la privacidad que él tenía que mantener, digamos. Efectivamente la terminó sacando, porque yo además soy torturadora, porque lo hinché hasta que ya no dio más. Privacidad y pudor, ¿no? Que es otra pero cosa obviamente, que escasea. de autocuidado, de por qué exponer y evidenciar todo lo que me pasa. ¿Cuál es la necesidad de este efecto reality o farandulizador donde todo tiene que todos contarse? Somos estrellas. ¿Por qué? Si mi vida es sagrada y el cuidado de la intimidad es algo que hay que saber educar en los niños, ¿cómo van ellos a formar después en esta sobreexposición en la que están bebiendo? Es muy complicado. Pero sucede también, Pilar, que como la publicidad, el cine, la moda, alientan todos estos modelos hedonistas, narcisistas, ¿no? Sí, sí, sí. Los chicos de 13, 14, las chicas que son todavía niñas, se toman fotos sexys, se fotografían en el espejo del baño, ¿no es cierto? Y tú miras las fotos y dices, oye, pero está en primaria, ¿no? Exactamente. Entonces, también es parte de imitar lo que ven a su alrededor. Y de validarse en el tema de la exposición frente a conductas que parecen adultas. Hay un juego ahí de querer parecer otra cosa que yo no soy. Y porque además esa misma chica que escribe lo que escribe por Facebook, cuando tú le enfrentas a tener que decirlo en términos personales, cara a cara, de frente, no es capaz. Entonces hay un desfase entre lo que ellos muestran como personalidades a través de las plataformas versus lo que efectivamente son. El Twitter es un maravilloso ejemplo de una tropa de agresivos anónimos que destruyen porque tienen ganas y que seguramente los tuviéramos de frente no son capaces de decir exactamente lo mismo. Porque nunca tienen cara ni nombre, ¿no? Nunca, exactamente. Juegan en el anonimato, que es lo que la plataforma tecnológica les permite. Pilar, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero que me hables sobre cuánto los papás terminan financiando las tonterías de sus hijos cuando se les da por ser emos, góticos, y uno tiene que pagar eso para ser de onda, ¿no? Y ser bacán. Ya regresamos. Esto es Abre los Ojos. Continuamos conversando con Pilar Sordo, son las 8:20 de la mañana. El tema es su libro No Quiero Crecer, que es también el tema de la conferencia que dará esta noche. Y estábamos justamente empezando a hablar de todas estas modas medio góticas, ¿no es cierto?, de los emos, que llegan a nuestros adolescentes. Y justo estábamos hablando de eso cuando Pilar me dijo que el anillo que llevo puesto es un síntoma de que soy un anormal. Hablando de góticos. Asqueroso. Hablando de góticos. Te lo dije en comerciales, absolutamente fuera de contexto, señora, no es así. Tú me has dicho eso. Yo dije que tú no eras muy normal, pero yo en media novedad tú crees que Perú no sabe que tú no eres muy normal.
Yo creo que todo el Para ti mundo es nuevo sabe. porque tú Yo acabas de tampoco soy muy aterrizar. normal. Y llegamos a la conclusión de lo que estamos en televisión, somos unos exhibicionistas frustrados. No, y además educado, dijiste tú. Educados, Sí. claro, claro. Bueno, ya yo soy un poco gótico, como Sí, verás. total, eso te iba a decir. ¿Tiene alguna reminiscencia? La pregunta era si los papás deberían financiarle a los chicos todas las excentricidades propias de la adolescencia. Es decir, si el niño quiere ser emo, quiere ser lo que esté de moda, uno debería fomentar eso por, digamos, estar en la onda, debería... Lo que pasa es que depende mucho, ahí no se pueden hacer generalizaciones, porque depende mucho de la estructura familiar y de la comunicación y de cómo sea ese adolescente. Si hay adolescentes que rinden bien en el colegio, que se relacionan muy bien con su familia, que tienen estupendos vínculos y quieren probar por un espacio de tiempo ciertas modas. A mí eso no me parece nada de peligroso y creo que no atenta contra la identidad de ese joven. Lo peligroso es cuando ellos no se sienten parte de su familia y porque como necesitan urgentemente sentido de pertenencia, sienten que empiezan a pertenecer a estos grupos que pasan a ser como una especie de familia sustituta. Claro, pero ahí hay que algo les genera importante identidad. que tú mencionas en el libro, que el chico tiene que estar convencido de lo que está haciendo, no simplemente hacerlo como un tonto. Y saber qué identifica, yo lo ¿Qué decía que la representa? investigación me da risa, porque cuando yo les preguntaba qué representa el que tú seas gótica, no tenían ni idea, no sabían que tenía que ver con un movimiento histórico, o sea, nada. Entonces creo que cuando uno adscribe una postura en la vida, tiene que ser conocedor de la postura que está asumiendo, digamos, y eso implica madurez del chico también en poder defender una postura que puede ser temporal y configurar algo de su identidad. Y esto que acabas de decir me recuerda o me lleva al tema de los tatuajes. Porque hay muchos chicos que se hacen tatuajes de cada tontería. Porque si te vas a tatuar algo que representa algo, que representa tu esencia o un ideal en la vida, qué sé yo, adelante, ¿no? Sí, pero por hay gente que se tatúa a Bart Simpson. Sí, sí, Entonces, cuando tú seas un tipo gordo de 60 años vas a quedar como un estúpido. Y porque además hay, en este juego de tratar de buscar identidad, hemos ido permitiendo a los adultos que parece que sería normal que ellos probaran de todo. Y en ese probar de todo se supone que van a optar por lo que es mejor. Para saber. Claro, pero eso no es necesario. Uno en la vida no tiene que andar probando de todo Claro, para configurar elecciones. Exactamente. No sé qué se siente. Exactamente. Por lo tanto, hay situaciones que no son necesarias de experimentar y que los padres tenemos la obligación de colocar límites con respecto a eso para ir ordenándoles nosotros el mundo, para que cuando ellos tengan la autonomía y la responsabilidad sólida para poder tomar ellos sus propias decisiones estén bien parados. Porque además ocurre algo curioso. Me acuerdo en uno de los talleres de la investigación, llegó una madre con una hija llorando angustiadamente ella vestida con cara blanca, negra, pintaba unas ojeras espantosas, vestida de negro entera, llena de manchas, una cosa espantosa. Entonces ella llora a la madre y me dice, Pilar, pero mira cómo se viste, pero mírala cómo se viste. Y me tiene angustiada. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién le compra la ropa? Entonces ella se me queda mirando y me dice, yo. Ah, digo yo. Entonces si tú la llevas a comprarse una falda, tú le muestras 5 faldas. Y le dices, entre la 1 y la 5 puedes elegir. Esta no, y esta otra tampoco. Pero dentro de esta puedes elegir toda la gama que quieras, pero hay un tema de control. Yo no me puedo venir a quejar de algo que además financio, si es que es irracional desde el punto de vista de la pérdida de autoridad y de cómo hemos ido perdiendo el ejercicio. Pero lo que la niña te dirá es que esta que tú no quieres es la que está de moda, es la que yo quiero. Sí, claro, pero ahí uno tranza dentro del estilo lo que de alguna manera a ella le queda bien o desarrolla mejor su personalidad. Si uno yo puedo aceptar que a mi hijo le guste el rock, yo no tolero el rock y a él le encanta el rock y toca guitarra eléctrica y yo no soporto cuando toca guitarra eléctrica, pero objetivamente yo puedo aceptar que él tiene ese gusto que es distinto al mío y a mí no me daña. Si el tema es cuando una madre o un padre ve que su hijo le está dañando determinada postura, porque hay una cosa que a mí me encantaría que la gente tuviera clara. Señora, usted que es mamá, usted que es papá, en su panza uno sabe cuando lo está haciendo bien o mal como mamá, que uno se haga la estúpida para no querer mirar eso y hacer la cosa para pagar el menor costo y entrar en esta estupidez de tratar de ser amigos de los hijos, que por lo demás es una obviedad, porque yo voy a ser amiga de mis hijos siempre porque yo los amo y eso es algo que viene gratis con el amor.
pero por No tienes que sobre el forzarte acto... tanto, No, pero ni si hacer eso es... tantos méritos, No, ¿no? eso es obvio. Amistad va a haber, y de hecho es muy fácil tenerla además. Basta con complacerlos un poco y el espacio se genera. Pero sobre el acto de la amistad o sobre el acto del amor, yo soy mamá y eso inevitablemente significa ser jodida. Yo no puedo ser Son grata. sinónimos. Sí, pero obvio, es casi lo Claro, mismo. claro. Si yo le preguntara a mi hijo diría que son absolutamente sinónimos. Claro, Sí, pero por supuesto. Si es mamá y no jode, no es una buena mamá. Y uno sabe en la panza cuando se equivoca, cuando no se está comunicando bien con los niños. Me encanta cuando eso de sabes en la panza. Sí, pero La si hay un motor sabiduría de la panza, interno. claro. Hay un motor interno. Por eso yo siempre, te lo dije la otra vez cuando conversamos, mi máxima pretensión espiritual en la vida es ser cesante. Objetivamente no debiera haber nadie que necesitara escucharme. Si nosotros tuviéramos un cultivo y una educación de ese motor interior... Nadie iría a escucharte. ¿Para qué? Si yo sé, no necesito. Mi papá probablemente no hubiera ido a una conferencia mía hace años atrás. Debe haber parecido obvio todo lo que dices. Pero claro, evidente, era como despertar el sentido común. Si al final la investigación tiene que ver con eso. Ahora, mientras haya personas que necesiten de esta investigación para reforzar sus vínculos, para ver cosas que a lo mejor no vieron, para despertar cosas que estaban dormidas, bueno, para eso estoy aquí, digamos. Y me encanta hacerlo. Pero siento que objetivamente debiéramos cultivar la voz interior. Si un papá sabe, de verdad sabemos. Eso es cierto. Hay un televidente que dice que hoy las adolescentes de las que estás hablando van a ir a ver a Lady Gaga. Y sus papás van a ir a escucharte a ti. Ojalá que, bueno, yo me imagino que no voy a competir con Lady Gaga, no, está bien, pero yo no voy a competir con Lady Gaga, tampoco me voy a poner sus tacos, pero sí a mí me encantaría que la gente pensara en esta conferencia como un encuentro de familia. A mí me encantaría que hoy, pasado y mañana, que son los días que estoy acá en Lima, pudieran ir con sus hijos. Creo que de verdad la investigación tiene otro poder transformador cuando se escucha con los hijos ahí, cuando se miran, cuando se hacen codazos, cuando se encuentran en lo que de alguna manera yo cuento en los resultados del estudio. Pilar, quiero que hablemos del bullying, que es una palabrita que se ha puesto de moda, pero que no es un fenómeno nuevo. No, claro que Existió siempre. A mí me hicieron bullying con mi apellido, tú te comprenderás. A mí por gordo. O sea, el sordo era... ¿A quién no lo han tratado decían, de agarrar me de nombraban punto? en la lista y todo el curso decía, nómbrela de nuevo, que ella no escucha. O sea, era pero permanente, digamos, todo el tiempo. El sordo fue hasta el día de hoy, un tema con el que me molestan y además siendo psicóloga peor. Pero te acostumbras a eso, ¿no? O sea, yo tengo dos alternativas. Voy donde mi papá y lo asesino y le digo por qué me tiene este apellido. Sí. O lo asumo, digamos. Yo creo que hay cosas que son modificables y otras que no. Y además yo creo que esas circunstancias adversas en la vida te entrenan para lo que vendrá. Porque la vida no va a ser un lecho de rosas. Entonces, si empiezas a tener dificultades o enemigos o rivales desde el salón de clases, además que sabes que te adiestras, ¿no? Absolutamente. O sea, por lo menos adiestras tu ingenio, la lengua afilada o algo, alguna defensa. El aula es un estupendo microsistema social. Y ahí uno aprende a ser anónimo, aprende a ser importante, aprende a resaltar, aprende a estar oculto, aprende todo. El aula en eso es maravillosa como sintomatología de lo que va a ocurrir después en el mundo social más amplio. Pero al final, cuando uno analiza el tema del bullying, también tiene que analizar que ahí hay muchos chicos que no son educados en el respeto del otro, que de alguna manera nunca aprendieron en su casa que no le pueden hacer a otro lo que no quieren recibir para sí mismos. Y cuando un chico aprende eso en casa, con su papá, con su mamá, cuando aprenden a tratar a la empleada de buena forma, cuando tienen un buen trato, nunca van a ser agresores. Claro. Y por otro lado, en el caso de la víctima, también los padres están en la obligación de reforzar la autoestima de un hijo y de hacerlo sentir que se pare en la vida desde lo que es y no desde el celular que tiene y no desde el cuerpo que no tuvo o desde las cosas más externas, porque ahí uno puede responder de buena forma a eso y comunicarlo de otra manera. Hace unos meses hubo un caso muy polémico, el hijo de dos artistas muy conocidos insultó a unos adultos en un cine y le dijo indios de porquería o algo así, y entonces esto salió a la prensa y todo el mundo decía, ay, pero es un niño, ¿no? Y claro, la siguiente pregunta es, ¿dónde aprendió? Exactamente. ¿A quién le escuchó que aprendió a decir eso, no? Por supuesto, y además y eso está siendo tan frecuente, a mí me toca verlo con maestros en las escuelas, donde los chicos les dicen, recójame usted el cuaderno, mi papá le paga el sueldo, digamos. Y tú dices, ¿y ese montuito dónde aprendió semejante gesto amoroso? Sí, claro. O sea, porque evidentemente hay un tema de aprendizaje que viene desde algún lugar y eso se establece con códigos como de comunicación dentro de la familia. Entonces creo que es importante que los padres hagan una alerta de ver
¿Qué tipo de personalidad están formando en sus hijos? ¿Seguras? Ser seguro no significa ser prepotente. Tener una buena autoestima no significa llevarse el mundo por delante. Al contrario, la gente con más autoestima es la más humilde de todas. Entonces, creo que hay que saber cómo configuramos este respeto por el otro. Y yo te decía algo también en comerciales que tiene que ver con generar discriminación o desigualdad en los niños a partir de que los padres quieren probarse entre ellos su buen poder adquisitivo. ¿Cómo puede un papá ser un promotor de la discriminación en el salón de su hijo, por ejemplo? Por ejemplo, comprándole un celular touch, que muchas veces equivale al sueldo mínimo de una familia en Perú, que no ha hecho nada para ganárselo, y que el resto de los padres probablemente en el aula no tienen la posibilidad económica de comprárselo, y eso genera discriminación entre esos mismos chicos, donde fueron los padres desde la mejor intención, que por tratar de probar que tenían poder adquisitivo, generaron la rencilla dentro de los mismos niños. Y eso lo vuelven un blanco. Pero claro que sí, o sea, objetivamente, el estar generando cosas o teniendo cosas que generen envidia en otros, tiende a generar desigualdad y rabia, ¿por qué no? ¿Por qué no genera terrorismo? Pero por supuesto, así que... exactamente, en un aula tendrá otras proporciones, pero al final el efecto es el mismo. Entonces, el tratar de ser austeros, prudentes, el tratar de que los valores vayan por otro lado, donde yo identifique a mi hijo en lo que es y no en lo que tiene, claramente aporta a la armonía de un curso, o va a aportar a sus amigos y en la identificación que tengan con ellos. Volviendo al asunto del bullying, Pilar, que desgraciadamente adquiere a veces niveles trágicos, chicos que llegan hasta el suicidio porque no soportan la presión o la humillación. ¿No son también los papás a veces los que convierten a sus hijos en víctimas potenciales cuando los sobreprotegen, cuando les hacen creer que son sabios, que son superiores a los demás, que son niños prodigio, cuando les refuerzan este tipo de ideas que luego, en su contacto con los demás chicos, los van a volver, por supuesto, unos blancos móviles, sí, ¿no? Evidente que sí, en la medida en que van reforzando la inseguridad o la hipervaloración de ciertas características que van a generar roce o rabia dentro del grupo, por supuesto que sí. Mientras más yo le dé seguridad a un hijo en lo que es, se sienta querido incondicionalmente por mí como mamá, tenga las reglas claras, funcione. Ahora, yo creo que es importante también entender que todo tipo de conductas paga costos. El que es bacán paga costos por serlo, y el que es medio nerds también paga costos por serlo. El tema es dónde se obtienen más beneficios a la larga y dónde tú estás construyendo una identidad mejor. Porque ese nerds también puede tener amigos y tener una vida social normal y ser responsable y estudiar para los exámenes y tener buenas calificaciones y cuidarse sexualmente y no tomar alcohol, y objetivamente los padres deberían estimular ese tipo de conductas independientemente del costo grupal que paguen, pero teniendo ese chico la confirmación de que está haciendo lo correcto y que además está haciendo una buena inversión para el día de mañana en su vida, evidentemente se para desde otro lugar y por lo tanto puede entrar a relacionarse con los demás desde un punto de vista mucho más solidario y más generoso también. El desarrollo de las virtudes que están como tan manoseadas, creo que es algo que se nos olvidó. Nos hemos preocupado tanto de la excelencia académica que se nos olvidó la excelencia del alma, y tenemos que generar buenas personas. Ese es el triunfo de un padre. No es que el chico sepa inglés, no es que haga un MBA, es que de verdad sea una buena persona, que tenga la capacidad de ser generoso, empático, que aporte a la red social del Perú, que haga que este país crezca cada día mejor desde los talentos mal llamados habilidades blandas, digamos. Es como que a uno lo contratan en un trabajo en la vida por tener habilidades duras y lo terminan despidiendo por ausencia de habilidades blandas. Entonces, creo que el desarrollo... ¿Qué cosas son habilidades? Nunca había escuchado. Las habilidades blandas son las que tienen que ver con liderazgo, con empatía, con solidaridad, con la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, con la capacidad de negociación, con lo que tiene que ver con tu calidad humana, digamos. No responde a las habilidades técnicas, que son las llamadas habilidades duras, digamos, en términos reales, dentro de lo que se llama, dentro de lo que es la selección de personal. ¿Hasta qué punto este rol vigilante y aguafiestas del papá no puede terminar yendo a contracorriente de lo que el chico es en esencia? Si el papá quiere que sea un gran deportista y el chico no es, el papá quiere que sea abogado, quiere que sea la personalidad arrolladora que no es.
Lo que pasa es que la conducta vigilante no tiene por qué apagar como los fuegos internos que los chicos traen, que son sus talentos. Yo creo que uno vigila, controla y mide, pero al mismo tiempo observa. Y en esta observación yo me voy dando cuenta qué cosas mi hijo tiene como talento natural, hacia dónde quieren causar su vocación o el llamado para lo cual va a aportar a la sociedad. Y mi obligación como mamá es despertar ese fuego. Es que si yo veo que no tiene talento deportivo, que a mí me hubiera encantado, pero que tiene talento musical, bueno, le motivaré lo musical. El tema es que como responsabilidad en esta tarea de ser papá, que además dura toda la vida, como tengo que transformarlos en las mejores personas que pueden llegar a formarse, el desarrollo de los talentos yo los tengo que ir observando, pero para eso también mi hijo tiene que explorar. Yo no puedo saber si mi hijo es bueno para la cocina si nunca le dejo entrar a la cocina. No puedo saber si tiene talento para el arte si en mi vida le he comprado un lápiz de color para que pinte un papel. Yo necesito que él explore, que busque vigiladamente, supervisado por mí, para yo poder decir, esto lo hace bien. Y esto lo veo que pasa 2 horas y lo disfruta, Claro, digamos. pero estamos hablando un poco de vocación. Yo me refería más a la personalidad o la identidad de cada uno de los chicos. Porque es que de tiene que ver pronto un poco con lo el mismo. papá no quiere que sea el ratón de biblioteca, quiere que sea el futbolista. O no quiere que sea... Por eso yo creo que ahí el respeto y esta negociación entre vigilancia y observación o libertad para que explore, yo creo que es clave en la conformación de la identidad. Creo que esa nivelación de estas dos cosas es la que permite que uno vaya encauzando y reconociendo en ese hijo dónde están sus talentos para que los pueda encontrar. Porque creo que si no deformamos y generamos más rebeldía en el momento de la adolescencia y ese chico se pierde o esa chica se pierde porque no sabe hacia dónde buscar. Ahora, hablábamos de que los chicos de hoy juegan menos, los juegos que tú y yo hemos jugado en la calle, en la puerta de la casa, ya no existen. Probablemente si tú se los cuentas a un niño se reirán en tu cara. Para eso habría que cortar la luz. Ahí vuelven a jugar todos. Sí, ¿verdad? Qué buena idea. Generalmente en los terremotos, en el terremoto del 2010 en Chile, fue maravilloso, porque como el corte de luz duró como 4 días, todos los padres estaban saturados, no llevaban cómo entretener a los niños y por lo tanto empezaron a jugar juegos en la calle, porque todos los juegos que tú y yo aprendimos no dependen de la electricidad. No, claro. Entonces es maravilloso, porque se corta la luz y todos vuelven a jugar cosas que son importantes. Los niños chilenos aprendieron a jugar con el terremoto. De hecho ellos se reían y me decían, Pilar, ponte contenta, porque ahora estamos aprendiendo a jugar los juegos que tú quieres que juguemos, porque por lo menos por 4 días, de hecho tenían que ir a avisarle al vecino que había agua, no podían mandar un mensaje de texto. Entonces aprendieron a hablar. No, si fue maravilloso, si tiene muchas consecuencias positivas. Las catástrofes siempre son buenas. Pero además los juegos estimulaban la creatividad porque había que imaginarse muchas cosas que no existían. Ahora todo te lo dan masticado. Está todo hecho. Todo está hecho, aburridamente, ¿no? A mi juicio. Pero sí, claro. Y por lo tanto la elaboración o la posibilidad de creatividad de ellos la están desarrollando en otras cosas. Yo cuando tengo un problema tecnológico, yo sé que mis hijos, y a lo mejor ni siquiera mis hijos, porque mis hijos ya son grandes, objetivamente niños de 5 años me lo van a solucionar muchísimo más rápido de lo que yo pudiera partirme la cabeza intentando entender, digamos. Pero creo que por eso yo digo que no es que yo esté diciendo con mi postura o con la investigación que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que yo digo es que cómo no vamos a tener los seres humanos la maravillosa capacidad de integrar lo mejor que tuvo nuestra educación, las cosas hechas en casa, el estar sentado en la mesa, la sobremesa, el visitar a los abuelos, el jugar a naipes, el cocinar dentro de la casa, el que haya olor a cebolla, el estar dentro del living o de la sala, todos juntos con la tecnología. ¿Cómo no vamos a poder integrarlo eso? Si esto llegó para ayudarnos, no para que nos esclavice. Entonces, creo que desde la autoridad y desde la fuerza de voluntad, los padres estamos llamados a esa integración. Ahora, la rutina de muchos papás es simplemente resignarse a quedar en segundo plano frente a la tecnología, porque probablemente si tú tienes un chico de 10 años, lo llevas a jugar con el amigo, en el trayecto eres su chofer, y él va con los headphones oyendo música y probablemente jugando en un aparatito de video. A no ser que yo se lo prohíba. ¿Ah, sí? ¿Lo haces? Pero por supuesto. O sea, subes al carro y te quitas los audífonos porque hablas conmigo. Sí, mis hijos toda la vida tenían esa obligación. Nunca pudieron subirse con parlante, a no ser que fuera en un viaje largo, donde por cierto rato de tiempo yo les permitía eso. Me odiaban,
Está bien. Pero me odiaron, digamos, y ya no me odian, supongo. A esta altura ya empezaron a entender que No, y tiene además algún los sentido. dejas en la casa del amigo para que se encierren en el cuarto del amigo a seguir jugando con un aparato Así durante es. unas horas, en otro cuarto, en otra casa, pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué Sí, no se quedan en su cuarto? Y en los viajes ocurre la paradoja espantosa de que los autos hoy día ya tienen pantalla atrás, entonces el chico va viendo Dumbo, que es un elefante con ala, en vez de ver las vacas en versión real, digamos. Que están por la ventana. Que están por la ventana. Entonces, hay como tú dices, ¿dónde está la realidad? ¿Qué es lo que están mirando? De verdad hay una deformación desde la comodidad de los padres, que yo sé que es duro reconocerlo, pero creo que en un ejercicio de honestidad tendríamos que hacerlo todos, desde la comodidad de los padres. Toda esta cosa tecnológica nos permitió un poco descomprimir el tema de la presión, y creo que por lo tanto tenemos que asumir los costos que eso tiene en términos de la capacidad de expresión de ellos, porque cuando le decimos, ya, pero cuéntame, pero si no aprendieron a hablar, no, ¿cómo van a empezar de repente a querer comunicarse? Eso es un ejercicio que se construye durante toda la vida. Hay una parte que me gustó en el libro cuando tú cuentas cómo eran tus viajes familiares de fin de semana y cómo son ahora, ¿no? Sí. Cuando no había ni headphones ni aparatos de ningún tipo, pues Nos la contábamos gente... el número de las patentes. Sí, las placas se Las dice placas, acá, sí, perdón. ¿no? Sí. O cuentas, qué sé yo, cuentas cuántas casas color verde hay, Las ruedas de los camiones. o cantas, o haces un juego, No, lo que la sea. canción de un elefante se balanceaba, yo creo la cantaba. ¿Hasta cuántos elefantes llegabas? Era como infinito, y el famoso preguntar, ¿y falta mucho? Era parte de la conversación del viaje, y el parar a comer como un picnic para almorzar, porque no había muchos lugares de la carretera. Era parte del juego del viaje. Sí, y esto no es ser chapado a la antigua, ni ser anticuado, sino No, es para simplemente nada. tratar de rescatar cosas que son la esencia de la vida, ¿no? Exactamente. Y que lo estamos perdiendo por Exactamente. volvernos robotitos. Exactamente, por eso que yo siempre menciono el ejemplo que me parece que es muy claro y evidenciador, que es el tema de la torta de cumpleaños. Yo siento que cuando las mamás o los papás decidimos empezar a comprar esas tortas en pastelería, eliminamos el recuerdo de los chicos con respecto a los cumpleaños. La gracia que tenía la torta, que era imperfecta, que se hacía 2 días enteros Que se hacía antes, en grupo. que se hacía, que quedaba toda la cocina manchada, que el manjar quedaba dando vuelta, que las pelotitas de colores se derretían, que tenía todo un cuento, que evidentemente la gente que nos está escuchando en la casa debe decir, ay, sí, así era. Así era. Pero ¿por qué dejamos de hacerlo? Si por aburrimiento, por fiaca, por flojera, porque es más cómodo, por el tratar de descomplicarnos la vida. Y ese es un buen punto, no tiene que ser todo más cómodo. No, pues si yo siempre he Ni más dicho que fácil. el grado de exceso de confort es un atentado al desarrollo del alma. Siempre tiene que haber un grado de incomodidad en la vida para poder crecer. Claro, Por pero eso es mejor una sola televisión en la casa que una por pieza. bueno, pero eso ya no existe, ¿no? No sé, en la mía existe una. Una sola. Sí. ¿Cuántas computadoras? Una yo y otra mi hijo. Sí, ahí tenemos una cada uno. Tenemos que hacer otra pausa. Vamos a seguir conversando con Pilar Sordo luego de los mensajes. No se vayan. 8:50, estamos de regreso en Abre los Ojos. Seguimos conversando con la psicóloga Pilar Sordo y sobre Más de su una hora. libro No quiero crecer. Sí, casi una hora. Todavía no. Faltan 10 minutos para que sea una hora, Pilar. No seas impaciente. No, sí, es una de mis características que tengo que pulir toda mi vida. En eso me la batallo. Hablando de impaciencia, hablemos de la impaciencia por comenzar la vida sexual. En tu libro dice que los 15 años es la edad terremoto Sí. y que ahora, que todo es tan rápido y tan fácil y tan a la mano, la desesperación por debutar sexualmente es mayor que en nuestros tiempos. Sí. ¿Cómo se lidia con eso? Lo que pasa es que la educación sexual no es independiente de la educación afectiva. O sea, no es que yo nunca haya hablado con mis hijos y un día les diga, siéntense, vamos a hablar de sexo. En la medida que yo reforcé un buen vínculo comunicacional con ellos a lo largo de la vida, siempre se estuvo hablando, o se debiera haber estado hablando, de la parte sexual, del crecimiento, de si les están pasando cosas o no, de irles preguntando temas para que ellos vayan contando qué pasa con sus amigos, de estar medianamente informado de cómo está el despertar sexual de mis hijos. Por eso además siempre es importante, que también lo menciono en la conferencia, hacerles buenas preguntas a los hijos en vez de esperar, de dar buenas respuestas uno. En vez de yo decir, tú a los 15 años no puedes tener, es preguntar y decir, ¿y a ti qué te parece el tema? ¿Cuándo tú has pensado que sería bueno en tu vida
Ahora, cuando uno hace preguntas, tiene que estar dispuesto a que las respuestas no sean las que a mí me gustan. Pero objetivamente, una buena educación sexual no es independiente de una educación Pero de una buena ¿cuántos educación papás realmente afectiva. se sientan a hablar con un chico de 15 años? ¿Cuántos papás le dicen a su hijo varón si se masturba, si no se masturba? Yo ¿Le espero hablan que del tema? sean No, porque se varios. mueren de la vergüenza. Sí, yo espero que sean varios, pero yo creo que son pocos. Y Claro que son creo pocos. que en la medida que uno va teniendo la fortalecimiento de la comunicación, uno tiene que atreverse y preguntar y pasar la barrera donde el hijo le dé pudor y le diga, ay, mamá, pero no importa, digamos, pero uno tener la sensación de una preocupación real es como cuando tú intentas abrazar a un adolescente y ese adolescente te dice, ay, suéltame. Evidentemente yo puedo tener dos reacciones ahí, decir, bueno, si tú no quieres que te abrace, no te abrazo más, o decir, no, yo te voy a seguir abrazando, así me saques a golpe de la habitación, yo te voy a seguir abrazando, porque una cosa es que él necesite autonomía e independencia y por lo tanto rechace el abrazo para configurar identidad, y otra es que no necesite el abrazo de una madre y sienta que esa madre se cansó rápido al primer rechazo que ese hijo le hizo, digamos. Entonces creo que lo mismo pasa con el tema de la sexualidad, el cuánto yo me atrevo a irrumpir en esa intimidad para preguntar, porque quiero saber, porque quiero contar, porque puedo contar una experiencia mía, porque, etcétera. Eso no es independiente de cómo sé yo, cómo le está yendo sus materias en el colegio, cuánto o qué fortalecimiento tiene con sus amigos en el aula, quiénes son sus amigos, qué come, qué no come, se está alimentando bien. Todo forma parte de cómo yo estoy al lado de mi hijo, pendiente de mi hijo, controlando lo que a mi hijo le pasa. La sexualidad forma parte del mismo paquete, no es un tema aparte. Ahora, ¿cuánto puede el papá monitorear la vida afectiva y sexual de su hijo adolescente? Es decir, darle libertad implica que, por ejemplo, lo debo dejar si se enrolla con una mujer mayor o con un amigo del barrio, o sabe Dios, cosas que ve en la televisión y quiere experimentar, entre comillas. ¿Cuánto los padres deben meterse? Yo creo que todo lo necesario en la medida de poder evaluar el bienestar del hijo. Un padre, vuelvo a decir que los papás sabemos. Cuando un hijo, en la panza. En la panza, en el panzómetro. Uno sabe cuando un hijo no está bien y uno sabe cuando empezó a alterar conductas porque está más mal genio, porque no duerme bien, porque te alza la voz, porque bajó las calificaciones, porque se metió en un grupo que a ti no te parece que sea lo suficientemente adecuado. Por lo tanto, el sentarle y decirle, a ver, yo no te veo bien, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Quiero decirte que estoy preocupada por ti porque siento que durante este último tiempo has bajado tus calificaciones, no me gusta este grupo de amigos, y no porque tenga algo prejuicioso, sino que porque siento que durante el tiempo que los conoces y estás con ellos, no te han hecho bien. Ese tipo de conversaciones son necesarias, los padres tienen que tenerlas, no las pueden mandar por mail, hay que apagar la pantalla, hay que sentarse en la mesa, hay que sacar al chico a invitarlo a tomar un jugo a algún lugar especial, fuera de la casa, para tener una conversación un poco más de tú a tú, donde yo le pueda mencionar mis aprehensiones, y no solamente en relación a él, también yo lo puedo invitar a decirle, ¿sabes qué? Te quiero contar que en mi vida me está pasando esto, digamos, para que de alguna manera haya una fiate de confianza mutua, no solamente como un extractor de información, sino que también como coparticipante de un proceso. Porque además muchas veces los padres se quejan cuando ya es demasiado tarde. Exactamente. ¿No? Tú le fomentas a tu hijo que sea barra brava, que se pinte la cara, que salga a pelear y a romper cosas. Absolutamente. Y cuando te matan al hijo, ahí es donde dices, uno dice, pero ¿cómo? No es mi culpa. O cuando queda También es tu embarazada, culpa, ¿no? o embarazado ese adolescente, y uno dice, bueno, pero yo siempre les dije, que es una frase que siempre a mí me dicen en la consulta, pero Pilar, yo siempre les dije y les hablé de la parte sexual. Sí, pero ¿alguna vez le preguntaste qué pasaba por su mundo emocional? ¿Qué pensaba ella o él acerca? Nunca se produjo eso. Yo siempre dije y hablaba en la casa sola diciendo que tenían como que tener su primera relación sexual tarde, pero nunca se habló de verdad el tema. Nunca se tocó el alma del otro. Y hay un tema también que tocas extensamente en el libro, que es el asunto de la virginidad, ¿no? Que hay tantas ideas y mitos alrededor de la virginidad. Por ejemplo, chicas que piensan que mientras no hay penetración vaginal, siguen siendo vírgenes y pueden hacer todo lo demás. Sí, pero absolutamente, una maravilla a nivel de excusa. Son puras y cándidas, pero tienen sexo oral y anal como malas de la cabeza, pero como por la vagina no ha pasado nada, entonces sí, vírgenes, vírgenes, vírgenes. Y así
hay distorsiones en sentir, por eso yo siempre he dicho que, y lo menciono también en el libro, que la virginidad no se pierde. No es que yo pierda la virginidad, pues yo puedo perder un llavero y capaz que lo encuentre, digamos, pero la virginidad se regala, es un acto donde yo se la entrego a otro. Y por lo menos en esa donación, en ese regalo, yo tengo que saber a quién, no puedo estar borracha, tengo que saber medianamente si al señor le gusta el tomate o le encanta el ceviche, algo tendré que saber del otro para poder hacerle ese regalo, si no yo me quiero muy poco, digamos, porque... Bueno, pero las relaciones que se establecen en este mundo Facebook, la mayoría de chicas y chicos que van a una fiesta y se enrollan con alguien y chapan, como se dice acá, se besan, se agarran y no saben cómo se llama el otro. No tienen idea, el nombre lo preguntan después. Si es que lo preguntan, sí. ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho están así que pierden noción de sí mismos y del otro en ese proceso, digamos. No hay un tema de cuidado. Por eso que yo creo que esta entrega tiene que pasar por un conocimiento personal donde por lo menos física y emocionalmente tengo que estar preparada para eso. Y no estoy diciendo que tiene que ser con extremado amor ni compromiso para toda la vida, que sería bonito que así ocurriera. Además, la primera relación siempre es un desastre, digamos. Nunca es una cosa mágica, el cuento de hadas, donde está Grace Kelly con el otro que se besan y después están tomando desayuno y entre medio no se sabe qué pasó. Generalmente tiene una dinámica complicada, pero siento que en la medida que uno va acercándose a los hijos y va colocando límites, objetivamente va generando la posibilidad de una intimidad que hace que la valoración de la sexualidad esté unida a los afectos y además esté unida a lo valórico, al hacer las cosas bien, al cuidado del otro, al cuidado de mí mismo, porque el tema del embarazo es una consecuencia, las otras son todas las enfermedades habidas y por haber y todas las otras consecuencias que tienen no hacerlo correctamente y como corresponde, por algo es un área tan delicada. Cuando tus hijos estaban más chicos, porque entiendo que ya son jóvenes y no te preguntan estas cosas, pero... En 21 y 18. Claro. Hombre, mujer. Cuando eran adolescentes y te preguntaban, por ejemplo, por el tema de la bisexualidad, ¿tú les decías que eso no existe? Porque en tu libro dice que la bisexualidad no existe. No. No existe. Lo que pasa es que la homosexualidad es una condición ya, que uno descubre en la vida. Nadie elige ser homosexual. No. Ya. Y la persona que transita por el camino de descubrir esta condición no lo pasa bien. Es un proceso doloroso, es un proceso difícil y por eso que generalmente se asume la homosexualidad después de los 20 y tantos, privada y públicamente como una condición real. Bueno. Estamos hablando de nuestra época, ¿no? Porque ahora también eso se ha acelerado. Hay muchos chicos que en el colegio dicen abiertamente que son gays. En los hombres yo lo acepto más como una condición que se pueda reconocer más tempranamente. ¿Por qué? Porque la pulsión del acto sexual masculino hace que la conducta tienda a repetirse. En el caso de las mujeres, una mujer puede tener sexo con otra mujer y no necesariamente ser lesbiana. Entonces, la mujer tiende a demorarse más en el proceso de asumir su condición de lesbianismo, a no ser que de verdad la tenga muy marcada desde muy pequeña. Claro, pero si no... ¿cuál sería la cifra de repeticiones necesaria para ya considerarse lesbiana? Que no tiene que ver con un ejercicio de repetición, tiene que ver con la valoración que yo le doy al contacto con otra mujer. Que en el caso del hombre es mucho más intensa y más bloqueadora de su propio circuito que en el caso de las mujeres. Las mujeres nos podemos hacer cariño y no necesariamente ser lesbianas. Tenemos un permiso cultural para poder expresarnos afecto. Pero estamos hablando de algo cultural. Entonces, no, pero me refiero científico. No, de acuerdo, pero cuando yo descubro esa condición como mujer, generalmente las mujeres estadísticamente la descubren más tarde por esta misma cosa cultural que de alguna manera desvirtúa la toma de conciencia de esta condición. En el caso del hombre es más nítido el proceso, tiene menos confusiones para poderlo descubrir. Y en ese contexto, la bisexualidad sería un juego. Ahora, si es verdad... No es una condición. No es una condición. Ahora, o sea, si la es gente verdad, que dice soy bisexual está jugando. Bueno, hay un porcentaje grande que puede ser homosexuales no asumidos. Yo lo creo, sí. O heterosexuales curiosos, digamos, que de alguna manera estén buscando jugar con el tema. Pero se dice en inglés. Sí, pero fíjate que ahora hay estudios que yo los vi el mes pasado, que están empezando a probar que hay un tema, que podría haber un tema genético
que condicionara la bisexualidad también. Por lo tanto, quizás en 10 años más esta conversación descubriríamos que sí puede ser una condición. Yo creo que es más bien una manera de establecer una identidad que es socialmente más prestigiosa. Sí, puede ser, yo estoy de Menos acuerdo escandalosa, contigo. ¿no? Yo sin este atisbo científico que está empezando a aparecer, yo comparto tu visión, pero creo que a lo mejor la ciencia el día de mañana nos sorprende y puede demostrar que efectivamente hay una condición de bisexualidad también determinada cerebralmente. Todavía no está demostrado. Todavía no, pero están en eso. Yo el mes pasado ya tuve acceso a una investigación en Estados Unidos que tendía a probar que había algo ahí que podía descubrirse. Sí estoy de acuerdo contigo en que eso de opción es una palabrita que se ha puesto de moda, Terrible. pero no Y tiene eso nada que ver. elección y eso opción encuentro No. terrible. Hablen con homosexuales para que vean lo mal que lo pasan. Bueno, yo creo que cualquier adolescente lo pasa mal, ¿no? Sí. Pero la confusión es mayor sin duda. Pero por supuesto, es Ahora, un tormento. quizás ahora que hay más información sea menos. No, yo creo que interiormente la procesión es la misma. Yo siento que lo que evidentemente facilita un poco más es la reacción al contarlo. Pero eso es una segunda etapa. La primera, que es la exploración interna de descubrir quién soy, es igualmente jodida ahora o hace 20 años atrás. Lo que se facilitó es la posibilidad de contarlo y saber que no vas a ser asesinado y que la reacción social pudiera, dado un tiempo de digerirse, vivirse relativamente más cómodo. Pero igual es un proceso doloroso. Bien, Pilar, el tiempo nos ha ganado, pero invita por favor a la gente que todavía no sabe dónde estarás, a qué hora estarás esta noche. Bueno, la verdad que quiero invitar a la familia peruana a que me acompañe hoy, mañana y pasado en el María Angola, estos 23, 24 y 25 acá en Lima y el 27 y 28 en el Teatro Municipal de Arequipa. Esto es para grandes y chicos, papás sí, con hijos. ojalá vayan con los hijos, porque creo que tiene un plus adicional de donde van a poder conversar, discutir, reírse, emocionar. Son pocas las oportunidades donde padres e hijos pueden asistir a un lugar donde de alguna manera se les va a mostrar una ¿Y investigación. cómo convences a tu hijo de 15 años que vaya a escuchar a Pilar sordo? No, yo creo que en un momento hay que convencerlo, hay que decirle que vamos a ir nomás. Sin mucha democracia. Se acabó. Después me dirá si lo pasó mal o se aburrió y si me odiaron les pido perdón, pero creo que a la larga es un espacio de fortalecimiento a la familia que no muchas veces se da. Generalmente hay cosas para grandes o cosas para chicos, pero cosas que integren a la familia son pocas y bajo una investigación que duró 3 años en América Latina creo que puede ser interesante. ¿Hijos de qué edades recomiendas Desde llevar? los 9 años en adelante, 8. ¿Ah, sí? Sí. Vas a hablarlo todo muy sencillito. Sí, es que yo nunca he sido muy elegante ni muy pulida para hablar, digamos, pero voy a intentar usar un lenguaje que tanto adolescentes como adultos me puedan entender y podamos generar un espacio de intimidad, de risa y de emoción que nos permita a todos crecer un poquito. Lo ideal entonces es que los papás te aplaudan y los chicos te odien. Exacto, eso sería la fórmula perfecta. Que diga, mamá, me cayó pésimo, dice lo mismo que tú. Eso sería lo ideal. Pilar, ha sido como siempre un gusto tenerte No, en el Beto, programa. gracias. Muchas gracias por la invitación, por darte todo este tiempo conmigo. Yo sé que tienes miles de noticias que informar al pero Perú. la gente lo disfruta muchísimo. Así que hay miles de preguntas que se han quedado sin responder. Te lo agradezco de todo cariño. Así que la Gracias gente a ustedes por el cariño gigante y espero poder estos 3 días en Lima y los 2 en Arequipa responder a tanto cariño que los peruanos me tienen. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.